Hola, buenos días, Yesenia. Decidí mejor hacerte generar este enlace para ofrecerte toda la explicación que tú necesitas para poder desarrollar esta prueba de examen único. Entonces, voy a hacerte la presentación de la diapositiva para que te quede mucho más claro y puedas desarrollar el diligenciamiento de la matriz de peligro, que es el nombre que se le da precisamente a esta unidad de aprendizaje y hace referencia pues al examen único que tú vas a hacer. Entonces voy a presentarte aquí las diapositivas para poderte dar, para que te quede mucho más clara la explicación. Bueno, aquí en esta diapositiva tú estás viendo precisamente lo que es la actualización de la GTC 45. La GTC 45 es la guía técnica que nos explica cómo se identifican y se valoran los riesgos que están asociados a una actividad laboral específica. Entonces, lo primero que tú tienes que identificar es que en todo entorno laboral van a existir factores de riesgos asociados con las diferentes tareas que un trabajador desarrolla. Dentro de estos factores de riesgos o peligros podemos encontrar la siguiente clasificación. Hay peligros o factores de riesgo biológicos. ¿Cuáles son los biológicos? Todos aquellos que son generados precisamente por la materia orgánica, virus, bacterias, hongos, los parásitos, las riquecias, picaduras, mordeduras y los excrementos. ¿Por qué? Porque todo eso es materia. Un riesgo biológico, mira, todo lo que nosotros estamos atravesando desde hace un año, el famoso COVID-19 es un virus que genera, que puede ser mortal, ¿verdad? Y es transmisible de persona a persona. Las bacterias, recuerda que por lo menos nosotros como ser humano eh, producimos incluso algún tipo de enfermedades que pueden ser hasta, pueden poner en peligro nuestra salud. Y como seres humanos, si adquirimos algún tipo de bacteria, puede ser letal. Puede ser una infección a través de infecciones urinarias, a través del tracto reproductivo se puede uno obtener algún tipo de bacteria. Mira que las personas cuando están hospitalizadas se debe tener mucha asepsia. ¿Por qué? Porque son presa útil de que cualquier tipo de microorganismos ingrese a su cuerpo y pueda ser de bastante gravedad. Los riesgos físicos, ¿cuáles son los riesgos físicos? Son también llamados riesgos ambientales, eh, generados por la naturaleza y también pueden ser generados por la acción eléctrica. Por ejemplo, el ruido, la iluminación, la vibración, las temperaturas. La temperatura ambiente es obviamente la temperatura que nosotros, digamos, podemos percibir cuando no estamos en un ambiente ni frío ni caluroso, sino aquella que el mismo ambiente genera, ¿verdad? La iluminación, hay una iluminación que genera precisamente el astro rey, que es el sol. Por lo menos en el día nosotros no necesitamos encender bombillos. ¿Por qué? Porque la luz natural es suficiente pues para tener el sitio iluminado. En algunos, por lo menos recintos cerrados, por lo menos las habitaciones cuando no tienen ventana, cuando no tienen claridad, pues se toca pues accionar a la luz eléctrica, a la iluminación eléctrica. La vibración, ustedes saben que la vibración la producen aquellos aparatos que pueden generar eh, por lo menos lo que son las perforadoras, aquellos trabajos que también pues generan, aquellas herramientas que generan bastante ruido, por ejemplo, un taladro, aparte del ruido, al momento de accionarlo para ejecutar la labor, vibra. ¿Por qué? Porque debe penetrar alguna pared o alguna superficie para poder hacer su trabajo. La presión atmosférica es un factor también ambiental y también se considera el riesgo físico. Las radiaciones, ustedes saben de que por lo menos si salimos a la calle, a la intemperie, los rayos del sol generan una radiación. Las personas que trabajan, por lo menos en la parte de ventas, en el servicio TAT, o visitando casa por casa o haciendo algún tipo de labor a nivel domiciliaria, se exponen a esos rayos del sol.
Y también hay algunos aparatos a nivel médico y a nivel industrial que generan como tal las radiaciones, las personas que trabajan en soldadura, las personas que trabajan en, por lo menos en clínicas, en centros de diagnóstico, utilizan algún tipo de aparatos que pueden generar radiaciones. Y los fluidos y los excrementos humanos que también, perdón, y las radiaciones no ionizantes, aquellas que generan cierto tipo de máquina. Los químicos ya sabemos cuáles son los factores de riesgo químico, la niebla, los vapores, algunas partículas, algunos polvos orgánicos o inorgánicos, fibras de vidrio, ciertos productos químicos, etcétera. Psicosocial es todo aquello que tenga que ver con la organización, gestión organizacional, las condiciones del trabajo, las características del grupo, las jornadas de trabajo, que son relacionados más que todo como a ese factor de sobrecarga laboral. Los biomecánicos tienen que ver con ergonómicos, postura, fuerza, movimientos repetitivos y manipulación de carga. Condiciones de seguridad, dentro de condiciones de seguridad podemos encontrar los riesgos mecánicos, aquellos producidos por máquinas, ¿verdad? Las máquinas que hacen algún tipo de función, el eléctrico, conexión eléctrica, locativo, por ejemplo, en la empresa, los pisos, encontrar escaleras, etcétera, hacen parte de los riesgos locativos tecnológicos, por lo menos cuando se pueden presentar algún tipo de conflagración, todo lo que son estos aparatos tecnológicos que generen algún tipo de chispa, pueden ser locativos. Accidentes de tránsito, personas que les tocan sus labores por fuera, ¿verdad? Tienen que estar trasladándose de un sitio a otro utilizando un vehículo. Los riesgos públicos, por ejemplo, cuando nos encontramos expuestos a algún tipo de azonada, algún tipo de robo, de atraco, por lo menos las personas que trabajan en entidades, en corporaciones de ahorro, de trabajos en altura, cuando trabajamos por encima del 1,5 metros, y en espacio confinado cuando el espacio de trabajo es bastante reducido y hay de pronto una pérdida considerable de oxígeno. Y los fenómenos naturales, aquellos cuando por lo menos nuestro trabajo se enfrenta a este tipo de situaciones como las que podemos observar: sismo, terremoto, vendaval, inundación, derrumbe y precipitaciones. Bueno, entonces seguimos aquí. Nena, ahora mismo estoy haciéndote un grabado, deja que ya yo lo pueda terminar y te lo envío. Es preferible estar mandándote este WhatsApp por WhatsApp. Bueno, continuamos. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay un instrumento que permite precisamente recolectar toda la información. Se utiliza para clasificar procesos, actividades y tareas, identifica peligros, identifica los controles, evaluar los riesgos, etcétera, y ese documento se llama la matriz de riesgo. Entonces, ¿qué es evaluar los riesgos? Es un proceso que permite determinar la probabilidad de que ocurran eventos y la magnitud de sus consecuencias mediante el uso sistemático de la información disponible. Entonces, ¿qué es el nivel de riesgo? Mire, para que tú puedas identificar estas tablas nos van a dar como consecuencia eh, o nos van a dar precisamente como la indicación de cómo tú vas a valorar, a darle valoración a los riesgos que encuentres en tu trabajo. Entonces, para hallar el nivel de riesgo, lo primero que tienes que conocer son dos valores: el nivel de probabilidad de ocurrencia y el nivel de consecuencia. Entonces, ¿qué es el nivel de probabilidad? ¿Te acuerdas cuando hablábamos de que el riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un evento? Es qué tan probable es que ocurra ese riesgo. Entonces, el nivel de probabilidad es igual al nivel de deficiencia por el nivel de exposición. Entonces, ¿cómo vamos a determinar el nivel de probabilidad? Multiplicando, hallando primero el nivel de deficiencia
Y después hallando el nivel de exposición y vamos a multiplicar nivel de deficiencia por el nivel de exposición, pero vamos paso a paso. Hallamos, ojo, mira que es una fórmula matemática. Nivel de riesgo es nivel de probabilidad por nivel de consecuencia. Para hallar el nivel de riesgo, primero tengo que buscar cuál es el nivel de probabilidad. Le estoy diciendo que la probabilidad es como eh, el riesgo es la probabilidad de que algo ocurra. Entonces, para determinar la probabilidad, primero debemos tener claramente cuál es el nivel de deficiencia y cuál es el nivel de exposición. Para saber cuál es el nivel de eficiencia que está en la primera tabla, lo primero que tenemos que saber es qué es lo que vamos a encontrar con el nivel de eficiencia y qué es el nivel de eficiencia. El nivel de eficiencia es determinar qué tan grave puede ser la situación de riesgo. Correcto. Gravedad de la situación de riesgo. Por ejemplo, si yo estoy en un trabajo, en una oficina, sentada frente a un computador, yo voy a estar expuesta a diferentes factores de riesgo. Pero por lo menos si yo voy a evaluar por lo menos lo que corresponde a la parte de mi postura prolongada, ¿verdad? Yo voy a determinar qué es lo peor que a mí me puede ocurrir si yo mantengo siempre la misma postura, si yo no me levanto. Si yo cuento con los elementos, si yo cuento con una buena silla, si yo cuento con un escritorio, si yo cuento con un buen computador, con todas las herramientas necesarias, eh, es muy probable que esa postura prolongada yo la mitigue haciendo pausas activas. Pero ojo, pero si yo no tengo la silla adecuada, si mi computador está muy alto, es decir, que yo me veo este, incómoda porque la altura de mis brazos no está acorde a la altura del computador. Yo siempre tengo que estar como por encima, no voy a estar a la altura precisa, voy a tener problemas. Entonces ahí es donde yo voy a determinar qué tan peligroso puede ser ese riesgo. Entonces, mire, vamos a determinar qué tan severo puede ser el riesgo. Entonces, para hallar el nivel de eficiencia se halla de dos formas, cuantitativa y cualitativa. Cuantitativa tiene que ver con una valoración numérica y cualitativa una valoración, ¿cómo les digo? Con un significado, digamos que literal. Entonces, la cualitativa me va a decir a mí, ¿verdad? Que, por ejemplo, el nivel de deficiencia bajo, ¿verdad? Bajo quiere decir de que el riesgo está controlado, que no es, digamos, no hay una situación en el trabajo, no hay ningún tipo de peligro, todo está totalmente controlado. Y cuando todo está totalmente controlado, el nivel de eficiencia es cero, es decir, que no hay riesgo. Entonces se puede decir que el nivel de eficiencia es a partir de 2 hasta 10, ¿verdad? ¿Y qué significa 2? 2 en nivel cualitativo significa medio. ¿Y qué indica? Que hay peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativas. Es decir, o sea, hay un peligro, pero digamos que la consecuencia no va a ser grave, va a ser muy leve en el evento que ocurra. Por ejemplo, ¿qué es lo que te puede pasar? Puede pasarte que tú tienes la silla bien, pero tú estás trabajando todo el día y no te da chance de hacer pausas activas. Entonces, ¿qué ocurre? Listo, tú vas a tener la postura, pero tú de pronto vas a sentir un poco de cansancio. Entonces, lo que vamos a implementar es que dentro de tu trabajo se te incluya un programa de pausas activas para que el mismo computador te corte, te quite la imagen de lo que estás trabajando y te veas obligada a hacer la pausa activa. ¿Para qué? Para que al final del día tú no tengas ese cansancio en tus manos, en tus articulaciones. Entonces, eso puede ser. ¿Cuándo es alto? Dice, se han detectado algunos peligros que pueden dar lugar a consecuencias significativas. ¿Qué quiere decir significativo? Hombre, definitivamente, tú estás expuesto a un peligro. ¿Y cuál puede ser ese peligro? Por ejemplo, cuando tú estás en un trabajo que tienes que estar manipulando máquinas, que tienes que estar utilizando herramientas cortopunzantes y no cuentas con la protección adecuada. Ahí el riesgo sería alto. ¿Por qué? Porque la probabilidad que te cortes es altísima o que algo te pase. Y 10, muy alto, es que definitivamente el peligro al que te expones es
demasiado alto y que el conjunto de las medidas preventivas es nulo, es decir, que no hay prevención, te entregan herramientas en mal estado, este, las máquinas pueden ser peligrosas, no tienen una salvaguarda. ¿Y qué es lo peor que te puede pasar, niña? Puedes incluso cercenarte una mano, perder una falange y eso es un accidente con consecuencias bastante graves. Entonces, de eso se trata, determinar qué tan grave es la situación de riesgo. Pasamos al nivel de exposición. ¿Qué es el nivel de exposición? El nivel de exposición es las veces que se repite la situación de riesgo. Entonces, el nivel de exposición se divide en cuatro, ¿verdad? Esporádico, ocasional, frecuente y continuo, eso cualitativamente. Y cuantitativa es de 1 a 4, donde 1 es lo más bajo y 4 es lo más elevado. ¿Qué es esporádica? Es una situación que no se va a presentar sino de manera eventual. En el mes se presentó una vez. Ocasional es que, por ejemplo, ¿qué puede ser? Hombre, la máquina tuvo una parada, pero resulta que siguió trabajando bien, entonces con el mantenimiento preventivo se puede controlar, ¿verdad? Esa falla que presentó, entonces yo seguí trabajando normal, pero resulta que yo tengo que informarle al supervisor, miren, la máquina se me paró en un momento, pero por fortuna siguió trabajando. Entonces quiere decir de que eso es una señal de alerta y hay que programar un mantenimiento preventivo. ¿Por qué? Porque puede llegar un momento en que si esas paradas son frecuentes, no me va a dejar trabajar y se daña la producción. Y lo peor, en una parada me puedo puede verse afectada mi integridad. Entonces ya se vuelve ocasional, miren, cuando la situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral y por un periodo de tiempo corto, es decir, miren que ya no se vuelve esporádica, ya se vuelve casi que diaria, ¿verdad? Ya se está dando más continuidad de la falla. ¿Qué es frecuente? Miren, es frecuente que tú, por ejemplo, ¿qué es una situación frecuente? Hombre, que tú tengas que acceder o que tú tengas que manipular la máquina con una herramienta que esté en mal estado y que resulta que la máquina está parando y al momento de parar tú, porque tú la manipulas, puedes verte afectada. Entonces, si se presenta varias veces, ¿qué va a ocurrir? La producción se para, tú te estás exponiendo al riesgo y en cualquier momento te puedes ver afectado y puede dejar de parar. Y ya es continuo cuando definitivamente la situación no te deja trabajar, ¿verdad? Definitivamente tienes que parar porque no te va a dejar trabajar, te pones a mucho riesgo. Entonces, ¿qué significa? ¿Cómo hay el nivel de probabilidad? Vamos a colocarte la matriz. Tú la matriz la tienes por acá, el formato de matriz. Vamos a buscar dónde está. Ay, la cerré, qué astuta. Bueno, para aquí yo te puse la matriz. Yo no sé si yo la... No, no la veré. Creía que la había abierto. Al archivo de envío. Aquí donde está la matriz en blanco. Entonces, mira, amor, aquí es lo que tú vas, eso es lo que tú vas a llenar. Mira, aquí de hecho ya hay un ejemplo para que tengas más claridad de cómo se llena esta matriz de riesgo. Eh, vamos a hacerlo con una empresa. Por ejemplo, aquí en este cargo vamos a determinar cuál es el riesgo al que se encuentra expuesto una persona que se dedique a la digitación, es decir, un digitador. Esa persona está en una oficina, sentado en un computador, haciendo su trabajo durante las 8 horas. Entonces, lo primero que tú vas a identificar en la matriz es el área o proceso en el cual trabaja, valga la redundancia, el empleado trabajador. En este caso, como es un digitador, es una persona que pertenece al área de contabilidad y finanzas. ¿Por qué? Porque está procesando información de facturas. Ese es el proceso o el área, contabilidad y finanzas. Que quede claro. Aquí voy a colocar en la de proceso para que no se te olvide. Área. En la zona lugar que aparece aquí al lado es
el lugar físico donde la persona está desarrollando la labor. ¿En dónde se encuentra? Esa persona labora en la oficina de contabilidad, entonces está en la oficina contable. ¿Qué actividades? La actividad que él realiza es digitar la información. ¿Qué tarea hace? El hombre, al momento de digitar, es ingresar la información a la base de datos. Él ingresa a una base de datos la información. La actividad rutinaria, claro, ese es su trabajo. Él diariamente va a estar ahí durante 8 horas ingresando toda la información pertinente. Ahora vamos a evaluar a qué peligro se encuentra expuesta esta persona al realizar este tipo de trabajo. El primer peligro, mira, aquí vamos a determinar, él se encuentra expuesto a muchos peligros. Por ejemplo, hay un peligro, hay que ver en qué estado se encuentran los interruptores de energía, porque él va a estar pegado todo el tiempo a una máquina que va a estar, eh, va a tener contacto eléctrico, ¿verdad? Entonces hay que ver en qué condiciones, si los tomas están bien, si el sistema eléctrico está bien. Entonces, ahí hay un riesgo. Si toda la empresa está bien, ese riesgo eléctrico se minimiza, pero siempre es un riesgo. Eh, ¿A qué otro riesgo puede estar expuesto? Un riesgo físico. ¿Por qué? Porque él tiene que estar permanentemente con una buena iluminación y vamos a ver si la iluminación es mala. ¿Por qué, qué tiene que ver si la iluminación es mala? Porque él permanentemente debe estar observando, viendo información y debe ingresarle y es probable que su vista se le vaya deteriorando. Entonces vamos a determinar un factor de riesgo que aquí es fundamental. ¿Por qué? Porque él el trabajo lo hace 100% sentado, ¿verdad? Y tiene que estar ingresando, es decir, pin, 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 tecleando información. Entonces vamos a evaluar del riesgo ergonómico, que es la clasificación. Recuerden esta tablita, recuerden esta tablita. No sé esto qué hace aquí. Vamos a guardar. Se me perdió nuevamente dónde está. Aquí está. ¿Te acuerdas cuando hablamos de los factores de riesgo, de los peligros? Aquí tenemos precisamente dentro de los biomecánicos, este es el riesgo biomecánico, ¿verdad? Son ergonómicos o biomecánicos, están los movimientos repetitivos. Entonces, para que no se te olvide, y cuando veas la palabra ergonómica, no te vayas a enredar. Aquí puede ser ergonómicos o biomecánicos. Correcto. Entonces, de ese riesgo ergonómico que, o sea, vamos a describir porque los riesgos ergonómicos pueden ser diferentes. En este caso, no vamos a evaluar la postura, vamos a evaluar son los movimientos repetitivos. Es decir, el movimiento que el digitador hace con las manos. Correcto, tiene que estar permanentemente. Aquí no es miembros superiores, aquí es movimientos repetitivos. Dedos. De ambas manos. Correcto. Entonces, ¿qué controles existentes se aplican? Supongamos que actualmente en esa empresa la persona no tiene ningún tipo de control. Ella está sentada, perdón, en su computador, ¿verdad? Entonces no se aplica ningún control ni en la fuente, ni en el medio, ni en el individuo. Él simplemente está sentado en su silla, en su escritorio con el computador. Vamos a determinar cuál es el nivel de deficiencia. Es decir, vamos a ver qué tan peligroso puede ser ese riesgo. Como es un movimiento repetitivo, bueno, la persona tiene la silla, tiene su silla, tiene su computador, está bien de iluminación. El gran problema de él es que quizás no desarrolla pausas activas. Podemos evaluar que es un riesgo medio. ¿Por qué? Porque se han detectado peligros, ojo, que pueden dar lugar a consecuencias poco significativas o de menor importancia, ¿verdad? O la eficacia del conjunto de medidas preventivas es moderada. Entonces, podemos decirte que la persona está sentada en una silla, está en un computador, pero que ese movimiento repetitivo puede generar ciertas consecuencias, ¿verdad?
Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? En este caso hay que sugerirle a la persona que haga intervalos de descanso. Entonces, aquí se considera que el nivel de eficiencia es 2, aunque algunos pueden considerar que es 6. Entonces, yo por lo menos, yo lo consideraría como 2 porque digamos que apenas estamos haciendo como la evaluación y vamos a buscar la manera de que se hagan un poquito de más control. Entonces, yo le daría 2. Cuando hablamos de nivel de exposición, ¿por qué? Porque de cierta manera eh, la persona no ha manifestado molestia, pero sí hay que tener en cuenta que probablemente en un lapso o en un periodo de tiempo más avanzado pueda presentar inconvenientes, entonces eso es lo que queremos determinar. Si vamos a hablar de nivel de exposición, es un trabajo que es permanente, es decir, que el peligro, tin, de cansancio, el peligro de tener algún tipo de enfermedad osteomuscular o el nivel de exposición al peligro es continuo. ¿Por qué? Porque ella permanentemente tiene que estar tecleando. Entonces yo le daría 4. Ella no hace eventualmente ni ocasionalmente su trabajo, sino permanentemente, ¿verdad? Es continuo. Entonces, el nivel de riesgo que en este momento, el nivel de exposición al riesgo es permanente porque ella todo el tiempo tiene que estar haciendo movimientos repetitivos. Aquí hay un movimiento repetitivo y eso es lo que nosotros estamos evaluando. Entonces, ¿cuál es el nivel de probabilidad? El nivel de probabilidad da 8. Entonces, vamos a ver en la tabla qué significa 8. Miren, nivel de probabilidad. Recuerden que el nivel de deficiencia escogimos que era 2, ¿verdad? El nivel de probabilidad da 4. Es decir, que la situación de exposición se presenta todo el tiempo. ¿Eso qué indica? El 2 que me dio en el nivel de deficiencia multiplicado por 4 me da 8. Entonces, miren, esto me indica que el riesgo es un riesgo medio, ¿verdad? Es decir, 8. Ese riesgo medio, ¿qué quiere decir? Ojo, aquí aparece la interpretación del nivel de probabilidad. El nivel medio me dice que la situación es deficiente con exposición esporádica, que no es el caso, o bien situación mejorable con exposición frecuente, es como en este caso. Entonces, es posible que el daño suceda, es decir, que es probable que esta persona, si no se logran aplicar los correctivos, pueda desarrollar, ¿verdad? A gran plazo una enfermedad del túnel carpiano. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que a esta persona hay que darle una solución, porque si esta persona continúa así, ese nivel de deficiencia 2 se me va a convertir en 6. Y ese riesgo medio que hoy está en 8 se me puede convertir en 24 y se me puede convertir en una situación deficiente. Entonces, esto indica que no me puedo descuidar porque puedo subir. Lo ideal es que yo esté acá, no subir. Entonces, vamos acá a la tabla, a la matriz. 2 por 4 me da 8. Interpretación medio, ya sabemos lo que es medio. Ahora vamos a determinar cuál es la consecuencia que me puede generar este riesgo. Entonces, miren, ¿qué significa el nivel de consecuencia? El nivel de consecuencia quiere decir qué es lo peor que a mí me puede ocurrir si la situación de riesgo, eh, o sea, cuál puede ser la consecuencia que me puede llevar a mí esa situación de riesgo a la que me expuse. Entonces, ¿cómo se determina el nivel de consecuencia? El nivel de consecuencia se determina con 4 ponderaciones, de leve a mortal, donde leve se le da una ponderación de 10 y traduce a lesiones que no requieren hospitalización, ¿verdad? Es decir, que quizás en el peor evento que me ocurra algo, la lesión va a ser leve. Grave se pondera con 25, ojo, grave quiere decir lesiones que pueden generar una incapacidad laboral temporal, un mes, 45 días, menos de un mes, 20 días, 15 días, es decir, que ya hay una incidencia muy grave y se pondera con 60, quiere decir lesiones graves irreparables, aquellas que me pueden generar un accidente, aquellas que me pueden generar una enfermedad laboral cuando
definitivamente no controlé el riesgo. Y ya saben que el catastrófico es el que me produce muerte. Entonces, con base en este riesgo que estamos evaluando, eh, ¿qué es lo peor que me pudo ocurrir? Yo diría que leve, lesiones que no requieren hospitalización, va más que todo asociadas a riesgos que me puedan producir pequeños incidentes. Por ejemplo, una pequeña sutura, una manipulación con una pequeña herramienta, este, algún tipo de pronto de partícula que me generó, algún escape que me generó alguna situación adversa momentánea, entonces, ¿verdad? Pero que no es algo que, a lo cual tú estés expuesto. Pero resulta de que en este caso, yo sí considero que si la persona con el tiempo no acude a los controles necesarios, se le puede ocurrir una incapacidad temporal laboral, puede generársele algún tipo eh, este, de, de problemas, es decir, que repetitivamente tenga que estar acudiendo al médico porque presente dolor en las articulaciones, eh, tenga que recurrir a periodos de descanso y obviamente a eso es a lo que no se quiere acudir. Entonces, en este orden de ideas, se le da una ponderación de 25. Si yo multiplico 25 por 8, así como están las cosas, me da un nivel de riesgo de 200. Y eso significa que el nivel de riesgo me da 2. ¿Y cómo me da este 200? Multiplicando el nivel de consecuencia por el nivel de probabilidad. Mira que en tablas es fácil. Tú puedes, ¿cómo lo puedes hallar? Aquí aparece el nivel de probabilidad que en nuestro caso nos dio entre 6 y 8 y el nivel de consecuencia me dio 25. Si tú multiplicas 25 por 8 me da 200. Es decir, que el nivel de riesgo es 2. ¿Y qué es eso? Miren, ahí está clarito. No me puedo dormir en mis laureles. No es un riesgo que me va a generar un accidente. Empezando así, no va a ser mortal. Pero ojo, que si yo no le presto atención, se me puede convertir en una enfermedad laboral. Y es a donde no quiero llegar. Entonces, mire, aquí está, esto que significa esta interpretación. Cuando usted le dé riesgo 1, quiere decir de que la situación de riesgo es grave y que la actividad se debe suspender. Cuando me den amarillo, ¿qué quiere decir amarillo? Amarillo quiere decir que puede ser controlable siempre y cuando el nivel de consecuencia, es decir, si el nivel de consecuencia es 60 o más, se debe parar. Si el nivel de consecuencia es de 60 para abajo, es decir, 25 o 10, el riesgo se controla, se puede aceptar, pero hay que buscar medidas para contrarrestarlo. Entonces, ese es nuestro caso. Miren que está en amarillo. No está crítico, pero tampoco es una situación mejorable y hay que prestarle atención. Entonces, aquí está la interpretación. Hay que adoptar medidas de control. En este caso, ¿qué se le puede hacer a ese señor? Las pausas activas, ponerles un descansamuñecas, darles herramientas de trabajo ergonómica, un portamouse, darle un soporte para el computador para que él pueda estar a la altura de su vista, no tenga que él estar forzándose a hacer algún tipo eh, de sobreesfuerzo. ¿Correcto? Entonces, en este caso, el nivel de riesgo de nosotros nos da 200. Y como el nivel de consecuencia es 25, es un riesgo que es aceptable. Entonces, miren el significado. Aquí me dice que riesgo 1 es no aceptable y riesgo 2 es no aceptable. Aquí hay una equivocación. En riesgo 2 es aceptable si el nivel de consecuencia es menor a 60. Y el riesgo 3 y el riesgo 4 son aceptables, que sería lo ideal. Entonces, ¿qué se debe tener en cuenta para establecer controles? El número de trabajadores. El control deberá siempre evitar la peor consecuencia, es decir, disminuir el riesgo y la existencia del requisito legal asociado. Entonces, volviendo a la tabla para que tengas una orientación, el nivel de riesgo, ¿qué quiere decir? La interpretación es riesgo 2. El nivel de riesgo me dio 200, ¿cómo hay 200? Multiplicando el nivel de consecuencia por el nivel de probabilidad que está aquí. 25 por 8 me da 200. Entonces, el riesgo es aceptable, sí, pero con condiciones. ¿Y por qué es aceptable? Porque el nivel de consecuencia me dio menor a 60, me da 25.
Aquí donde dice el número de expuestos son el número de personas que trabajan haciendo esa labor. Supongamos que hay tres, colocamos tres. ¿Qué es lo peor que le puede ocurrir a esta persona? Una tendinitis, que son las enfermedades asociadas a los tendones, a las articulaciones de los miembros superiores, o el síndrome del túnel carpiano, que es el STC. Hay requisito legal, claro, hay leyes, hay decretos. Aquí no aplica la eliminación. Aquí en este caso no se sustituye, no tanto la silla ergonómica, aquí esto hay que corregirlo. Aquí vamos a colocar, no vamos a colocar silla ergonómica porque ese es para otros días. Control de ingeniería, diseño ergonómico del puesto de trabajo, sí. Capacitaciones y como elementos de protección personal, portamouse, descansa muñecas. Estos son los controles que se le aplican para este caso. ¿Correcto? Y capacitaciones relacionadas con las pausas activas, con los intervalos de descanso. Hay que hacer pausas de 10 minutos cada 2 horas, ¿verdad? O de 5 minutos para poder hacer ejercicios que permitan descansar tanto la vista como descansar las manos. Bueno, entonces, ¿cuál es tu tarea, hija? Tu tarea consiste en que me vas a desarrollar dos, o sea, esto va a ser lo que yo te voy a evaluar, dos riesgos más asociados a otra labor. Yo te voy a colocar aquí la labor y te lo voy a mandar. Asociados a la tarea de un operador de carga, un auxiliar de bodega. Entonces vas a colocar, yo te la voy a colocar mejor en el WhatsApp para que tengas orientación aquí. Bueno, chicos, entonces espero de que haya sido de tu agrado, de que haya sido de tu agrado. Vamos a mandar aquí para que se genere el link.